El resplandor del foco siempre era demasiado intenso, un sol artificial que prometía exponer cada imperfección. Y Nora Cho estaba de pie justo fuera del haz principal, con el peso de una copa de champán fría en la mano. El líquido dorado del interior reflejó la luz mientras la giraba lentamente, observándola adherirse al cristal. James Carter, mi pareja durante 15 años, el artífice de toda mi vida adulta, se había acercado antes, con su cálido aliento en la oreja, y me había prometido una sorpresa para esta noche. Algo inolvidable había dicho con los ojos entrecerrados de esa forma que tontamente, todavía me revolvía el estómago. Extendí la mano y me alisé el pelo hacia atrás con delicadeza, asegurándome de que los pendientes de diamantes que me había regalado la Navidad pasada se vieran claramente. Cuando suene la campana en el Nasdaq, los cambio por un juego de verdad, había prometido con la voz llena de un futuro que habíamos construido en incontables conversaciones nocturnas. Los diamantes se sentían como hielo contra mi piel repentinamente caliente. El salón de baile zumbaba a mi alrededor, una sinfonía de tintineo de copas y risas en voz baja. Capté fragmentos de conversación, Nora y James por fin, y el último asunto de la poderosa pareja. Me permití una pequeña sonrisa discreta. La enorme pantalla detrás del escenario se iluminó sin previo aviso. Una suave melodía romántica reemplazó al cuarteto de jazz, y una cascada de pétalos de rosa pálido comenzó a caer del techo, enredándose en mi cabello oscuro y posándose en la seda negra de mi vestido. Se me cortó la respiración. Era el momento. Bajé la cabeza, y una oleada de timidez y alegría abrumadora me invadió. Mis dedos temblaron ligeramente contra el cristal. Estaba lista. Levanté la vista con una sonrisa ya floreciente en mis labios. La realidad se hizo añicos. James estaba de rodillas a 1,5 metros delante de mí. Pero sus manos no me buscaban. Estaban acunando los dedos impecablemente cuidados de Chloe Summers, mi mejor amiga desde la universidad. La miraba con una expresión de devoción entusiasta que nunca había visto dirigida a nadie más que a un contrato comercial firmado. Su voz, amplificada y clara, atravesó la música y el repentino silencio sepulcral que se había apoderado de mi rincón de la habitación. Chloe, rezó el nombre. ¿Quieres casarte conmigo? 5 palabras. 5 bisturíes cortando el tejido de mi vida con precisión clínica. Un sonido recorrió el gran salón, una inhalación colectiva y aguda que rápidamente se disolvió en aplausos y vítores entusiastas. La música creció triunfalmente. La mano libre de Chloe voló a su boca, con los ojos abiertos de par en par por la famosa sorpresa, y luego se llenó de lágrimas teatrales de alegría. Asintió un movimiento frenético y hermoso, y James deslizó un monstruoso diamante en forma de pera en su dedo. Reflejó la luz, proyectando puntos cegadores en mi visión. Mi cuerpo se entumeció. Los vítores, la música, James abrazando a Chloe. Todo se desvaneció en un rugido lejano y sin sentido. El único sonido que podía oír con claridad era el ensordecedor martilleo de mi propio corazón contra mis costillas. El champán en mi copa, antes símbolo de celebración, ahora parecía viscoso y venenoso. Un instinto de supervivencia profundamente olvidado se despertó. Mis músculos faciales, entrenados por años de negociaciones en salas de juntas y reuniones con inversores, se dispusieron en una máscara agradable y neutra. Tomé un pequeño sorbo de mi vaso. El dulzor explotó en mi lengua empalagoso y nauseabundo, antes de convertirse en ceniza en mi garganta. Tenía que moverme. Quedarme quieto era una confesión. Empecé a caminar con paso firme y mesurado sobre el mármol pulido, directo a través de la multitud que se despedía hacia la pareja radiante. La gente los miraba fijamente, llena de una mezcla tóxica de lástima, curiosidad y fascinación morbosa. Me detuve frente a ellos. Los aplausos se apagaron en un zumbido incómodo y zumbante. James finalmente me notó. Su sonrisa triunfal se desvaneció por un instante, sus ojos brillaron con algo que no era exactamente culpa, sino más bien la molestia de recordar una factura sin pagar. Chloe se apartó de su abrazo, aún con los brazos alrededor de su cintura. Me miró parpadeando, su rostro era una obra maestra de inocente preocupación. Nora. Ahí estás. Esperábamos que fueras el primero en saberlo. Te alegras por nosotros, ¿verdad? Su voz era un susurro empalagoso diseñado para transmitirse. La máscara aguantó.
Levanté mi copa, mi voz atravesó la tensión contenida. No era fuerte pero sí perfectamente clara, cada palabra era como un trocito de hielo. Felicidades. A ambos. Les deseo una vida llena de felicidad. Antes de que el eco de mis palabras se desvaneciera, apuré el champán que quedaba de un trago largo y ardiente. Luego, con un solo movimiento fluido, coloqué la copa vacía sobre el impecable recogido rubio de Chloe. La exclamación colectiva esta vez fue sincera. El líquido dorado se derramó sobre su cabello, sus sienes y el delicado corpiño de encaje de su vestido de cóctel color marfil. Una fresa suelta del fondo del vaso le cayó en el hombro y se deslizó, dejando una mancha roja. La novia perfecta y etérea era ahora un desastre pegajoso, goteante e inolvidable. No miré a James a la cara. Deposité la copa vacía con delicadeza en la bandeja de un camarero que pasaba, cuyo rostro era un horror helado. Luego me di la vuelta y me alejé, mientras la multitud se abría paso ante mí como el mar rojo. Llegué al gran vestíbulo antes de que una mano me apresara el brazo como una tenaza. James. Me jaló no con suavidad, sino con una fuerza innegable a través de una pesada puerta que decía salida de emergencia. La puerta se cerró de golpe tras nosotros con un último estruendo hueco, hundiéndonos en el silencio áspero y funcional de una escalera de hormigón. Los sonidos apagados de la fiesta habían desaparecido. Soltó mi brazo como si lo hubiera quemado. La tenue luz de emergencia le creaba sombras profundas bajo los ojos. ¿Qué demonios fue eso, Nora? Su voz era ronca y frustrada. ¿Intentas humillarme? ¿Humillarnos? Me recosté contra la fría pared con los brazos cruzados. Mi anterior entumecimiento se estaba cristalizando en algo nítido y claro. Creo que la humillación fue premeditada, James. Solo fui un participante inesperado. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de agitación que conocía de memoria. Tienes que entenderlo. Esto es complicado. Siempre lo es, respondí con tono monótono. Chloe está embarazada, Nora. Las palabras quedaron flotando en el aire viciado. Lo miré fijamente absorbiendo el golpe. No fue una sorpresa, la verdad. Fue solo la última nota vulgar a pie de página de la traición de la noche. Mi mirada bajó de su rostro angustiado a su muñeca. Allí, aún prendidos a su puño blanco impecable, estaban los gemelos de platino que le había regalado hacía 3 años. Unas sencillas y elegantes barras que había ahorrado durante meses para comprar, un símbolo de mi fe en él antes de que llegara la fortuna. Una lenta y escalofriante comprensión se instaló en mis huesos. Así que eso es todo, dije con la voz apenas un susurro. Así es. Asentí lentamente como confirmando un hecho terrible pero necesario. Bueno, entonces. Felicitaciones, sin duda. ¿Por qué te ves tan nervioso? Sus manos se cerraron en puños a los costados con los nudillos blancos. Dio un paso más cerca, su presencia imponente. No hagas esto. No lo hagas feo. Sé inteligente. Ven a la oficina mañana. Podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Por los viejos tiempos. La condescendencia de su oferta fue la chispa que encendió mi furia. Pero no dejé que se encendiera. Lo detuve, dejé que se convirtiera en algo mucho más potente y frío. Me aparté de la pared y di un pequeño paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Tuve que ponerme de puntillas. Extendí la mano con movimientos lentos y pausados, y le alisé la corbata de seda negra. Las yemas de mis dedos rozaron apenas el hueco de su garganta, donde el pulso le latía con fuerza. Se quedó completamente inmóvil. Lo miré directamente a los ojos y vi un destello de miedo, un reconocimiento primario de algo que había desatado pero que no podía controlar. No tengas miedo, James, dije en voz baja, una promesa y una maldición entrelazadas. El juego apenas comienza. Lo dejé allí en la oscura escalera, la puerta se cerró con un suspiro tras mí. No volví a la fiesta. Salí directamente del hotel, el aire nocturno era una bofetada de fría libertad contra mi piel acalorada. No llamé a nadie. Caminé las 23 manzanas hasta mi apartamento, cada paso era como un martillo que hundía los sucesos de la noche en mi alma, forjándolos en un núcleo nuevo e inquebrantable.
Cuando finalmente giré la llave en la cerradura, el silencio de mi hogar era absoluto. Era un espacio que compartíamos, lleno de objetos nuestros. No encendí las luces principales. Caminé hacia la pared alargada de la sala, la dedicada a nuestra historia. 137 fotografías, meticulosamente enmarcadas. 2 chicos vendiendo camisetas estampadas en un puesto de mercadillo de apenas 1 metro de ancho con nuestras sonrisas entreabiertas y quemadas por el sol. Una foto granulada en una oficina en un sótano que olía a humedad y ambición. Portadas de revistas de moda, galas benéficas, la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva sede de Carter Capital. No las quité con cuidado. Las arranqué de la pared. El sonido de cristales rotos y madera astillada era una sinfonía violenta y catártica, uno tras otro, hasta que la pared quedó desnuda y llena de cicatrices, y el suelo era un mar traicionero de restos fotográficos, fragmentos brillantes y metal retorcido. Me quité los tacones y pisé descalza, sintiendo el mordisco del cristal y el crujido del papel bajo las plantas de los pies. Un dolor punzante me recorrió el pie y supe que estaba sangrando. Lo acogí con agrado. Era la primera sensación real desde el fin del mundo. Cojeé hasta el dormitorio, hasta el antiguo escritorio que había sido de mi abuela. Del cajón inferior cerrado con llave bajo montones de cartas viejas, saqué un sencillo libro de contabilidad amarillento. Lo abrí con reverencia. Las anotaciones estaban escritas con la elegante letra circular de mi madre. Pasé a una página cerca del principio. Septiembre de 2015. Gasto, $380,000. Nota, ingresos de la venta de la casa de mamá. Capital inicial para el fondo de capital de riesgo de James. Préstamo. Debajo de su nota había una firma audaz y segura, que ya mostraba la arrogancia de un futuro rey. James Carter. Saqué mi teléfono. Fotografié la página, la fecha, el importe y la firma bajo la luz directa de la lámpara de mi escritorio. No la publiqué. Todavía no. Lo subí a una nube privada y cifrada, lo etiqueté y cerré la aplicación. Mi teléfono, como si percibiera el cambio en el universo, vibró al instante. Un mensaje de James apareció en la pantalla. Sé inteligente. Ven a mi oficina mañana. Te daré el 5% de las acciones del fundador. Considéralo un regalo de despedida. Una ruptura definitiva. Me quedé mirando el mensaje. 5%. Una concesión. Un soborno por mi silencio, por mi digna desaparición. Las brasas en mi pecho brillaban al rojo vivo. Mis pulgares se movían por la pantalla. 5%. ¿Te parezco un mendigo, James? Su respuesta fue casi inmediata. Entonces dime tu precio. Sonreí, una curva fría y fina en mis labios que no contenía calidez. Lo que yo quiero no te lo puedes permitir. Lo envié y luego apagué el teléfono. Abrí la funda, saqué la tarjeta SIM y lo partí en 2. El plástico parecía frágil, un objeto sin valor. La verdadera ruptura ya se había producido. Entré al baño y abrí la ducha a todo gas, tan caliente como pude soportar. El vapor se elevaba, empañando los espejos, borrando mi reflejo. Bajo el torrente abrasador, finalmente me dejé llevar. Las lágrimas brotaron silenciosas y furiosas, mezclándose con el agua, borrando los últimos vestigios de Nora Chow, la novia devota, la compañera comprensiva, la mujer que creía en las promesas. Al salir, mi piel estaba roja como una langosta y tierna, pero mi mente era un lago cristalino y helado. Me envolví en una toalla y miré a la desconocida en el espejo. Su mirada era dura, su mandíbula apretada. James Carter, pensé, ahora el nombre es un objetivo. Me quitó 15 años de vida. Voy a asegurarme de que todo tu imperio quede enterrado con ellos. Me vestí de negro sencillo, vaqueros, suéter y chaqueta de cuero. A las 2:17 de la madrugada me subí al coche y conduje hasta el mirador del río Jackson. La ciudad brillaba fríamente en la orilla opuesta, un monumento a la ambición y la riqueza. El viento del agua era cortante, azotando mi cabello hasta convertirlo en una bandera oscura y salvaje. Saqué un teléfono prepago nuevo. Abrí la aplicación de notas. La página en blanco brillaba en la oscuridad. Empecé a escribir,
cada golpe era un golpe definitivo. Fase 1. Quemar a la falsa novia. Destruir a Chloe Summer social y financieramente por completo. Fase 2. Desmantelar el reino. Desmantelar Carter Capital, ladrillo a ladrillo dorado. Fase 3. Retrocede. Observa cómo los peones se vuelven contra el rey. Guardé el archivo, bloqueé la pantalla y miré los reflejos de neón que bailaban en el agua negra. Brillaban como las llamas de una pira distante y acogedora. Una leve y sincera sonrisa se dibujó en mis labios por primera vez en toda la noche. El crematorio estaba listo. Llegó la hora de que llegaran los invitados deshonrosos. La mañana después del fin del mundo amaneció clara y fría. Yo ya estaba despierto sin haber dormido. La adrenalina se había disipado, dejando tras de sí una claridad cristalina y tensa. Estaba sentado en la isla de la cocina, con los restos fotográficos esparcidos por la pared amontonados en un rincón sombrío. Tenía el pie vendado. El dolor físico fue un ancla. Exactamente a las 8:55 de la mañana sonó mi teléfono fijo. Poca gente tenía ese número. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. La señorita Chow. Una voz de hombre educada, profesional, completamente desprovista de calidez. Me llamo Robert Vance de Vance Houlton Pierce. Represento al señor Carter. Me ha pedido que trate con usted un asunto de interés mutuo. ¿Estarías disponible para reunirnos en el Starbucks de Grand Avenue a las 10? Interés mutuo. La frase fue una obscenidad. Estaré allí a las 9:30, dije y colgué antes de que pudiera responder. Me vestí con un propósito. Nada del glamour de anoche ni de la indumentaria informal de la madrugada. Elegí un traje sastre gris paloma, austero y caro. Joyas minimalistas. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Parecía lo que era. Un alto ejecutivo, una figura a tener en cuenta. No iba a recibirlos como un amante despechado, sino como un socio agraviado. Llegué a las 9:28. Eligieron el Starbucks por su anonimato y su falta de privacidad. Robert Vance era fácil de identificar. De unos 50 y tantos, cabello gris acero, un traje que costaba más que la mayoría de los coches, sentado rígidamente en una pequeña mesa de esquina con una carpeta manila y un portafolios de cuero negro. Se puso de pie cuando me acerqué ajustándose las gafas de montura dorada. Señorita Chow. Gracias por su tiempo. No hubo saludo. Me senté frente a él. Él deslizó la carpeta por la mesa. El señor Carter desea expresarle su agradecimiento por sus muchos años de apoyo. En un espíritu de despedida amistosa, está dispuesto a ofrecerle la titularidad completa y sin gravámenes del condominio en la urbanización Northwood Hills. Es un encantador apartamento de 2 habitaciones con excelentes vistas. Un nuevo comienzo. No abrí la carpeta. Dejé que mi mirada se posara en ella y luego la levanté hacia la suya. Un piso en las afueras, dije con voz apagada. ¿Cuál es el valor de mercado? 700.000. Menos del precio de etiqueta de uno de sus Ferraris. Vance se aclaró la garganta. La empresa se encuentra en una fase delicada previa a la salida a bolsa, señorita Chow. El señor Carter cree que es mejor mantener los asuntos personales al margen. Este generoso obsequio pretende cerrar este capítulo sin problemas. Generoso, repetí, dejando la palabra en el aire. Finalmente abrí la carpeta, pasando del lenguaje legal repetitivo a la descripción de la propiedad. Fue agradable. También era una tumba para una vida más pequeña. La empujé hacia él. Dile a James que si quiere comprar mi silencio, que lo haga él mismo y que presente una oferta real. Acciones de la compañía. Con la valoración original, la compostura de Vance se quebró 1 milímetro con una ligera tensión alrededor de sus ojos. Eso es totalmente impensable. La estructura de capital está bloqueada para la IPO. Me incliné un poco hacia adelante y le ofrecí la sonrisa dulce y aterradora que había perfeccionado en las salas de juntas. Entonces dile esto. Si no está sentado en esa silla en 10 minutos, iré con varios periodistas financieros muy interesados al evento de lanzamiento de la marca que está organizando en el centro de convenciones.
Seguro que les encantaría saber de las fuentes de financiación originales del fundador. Vi la intención en sus ojos. Él sabía que lo haría. Se levantó bruscamente. Haré una llamada. Salió con el teléfono pegado a la oreja. Miré la hora en mi nuevo teléfono. Eran las 9:42. Abrí una transmisión en vivo de un canal de noticias económicas. Allí estaba James Carter, resplandeciente con un traje azul marino, en un escenario con un logo enorme a sus espaldas. Anunciaba el nombramiento de Chloe Summers como nueva directora de experiencia de marca de Carter Capital. Ella estaba de pie junto a él, radiante de amarillo pálido, con la mano apoyada posesivamente en su brazo. Ni rastro visible del desastre del champán de anoche. La prensa lo devoró. La historia ya se estaba escribiendo. Un fundador visionario y su brillante prometida, que espera un bebé, construyen un legado juntos. Mi reloj marcaba las 9:48. A las 9:50, la puerta del Starbucks se abrió de golpe. James caminaba con gafas de sol, con su mandíbula firme. Era evidente que venía directamente del escenario. Una leve mancha de lápiz labial coral, el tono de Chloe, se veía en el cuello de su impecable camisa blanca. Despidió a Vance con un breve asentimiento y el abogado desapareció. Se hundió en la silla frente a mí, y se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos inyectados en sangre. Esto es indigno de ti, Nora. ¿En serio, este pequeño drama público? ¿Mezquino?, pregunté en voz baja. Levanté mi nuevo teléfono, girando la pantalla hacia él. Mostraba una aplicación de transmisión en vivo con más de 80.000 espectadores. La cámara lo enfocaba. El título decía: El socio olvidado del fundador, el verdadero coste de una startup. Empecé a transmitir en cuanto entró. ¿Es mezquino pedir lo que se debe, James? Tu exnovia aportó el capital inicial que creó Carter Capital con una diapositiva de PowerPoint en un sótano húmedo. ¿Y ahora intentas pagarle con una caja de zapatos de las afueras? ¿Ha menguado tu sentido de la escala junto con tu integridad? Incliné el teléfono para que pudiera ver la sección de comentarios que se desplazaba frenéticamente. Desvergonzado. Le debe todo. Justicia para Nora. ¿Así tratan a las mujeres que los construyen? Su rostro palideció y se llenó de un rojo intenso y furioso. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre la mesa y me arrebató el teléfono de la mano, golpeando la pantalla para terminar la transmisión. Lo dejó caer de golpe sobre la mesa. ¿Qué demonios quieres? Siseó, inclinándose con voz baja y venenosa. El café se quedó en silencio. Todos los clientes fingían no mirar. Ni pestañeé. El 40% de las acciones del fundador, valoradas al precio máximo pre-money de 2014, se transfirieron a un holding de mi elección en 72 horas. Soltó una carcajada, un sonido áspero e incrédulo. Estás delirando. Eso destrozaría la empresa. La junta directiva jamás lo permitiría. Me puse de pie, recogiendo mi bolso. Me incliné, tan cerca que mis labios casi rozaban su oído. Se puso rígido. Entonces supongo que te veré en la portada del diario mañana. Y pasado mañana. Tengo el libro de cuentas, James. Tengo la grabación de ti en la escalera admitiendo que el embarazo fue la razón. Lo tengo todo. Me enderecé y me fui. No miré atrás. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oí el inconfundible y explosivo sonido de la cerámica al romperse. Su taza de café salió despedida contra el suelo de baldosas. Resonó en el repentino silencio como el primer y estruendoso redoble de una guerra. Esa tarde, de vuelta en el silencio absoluto de mi apartamento, comencé metódicamente el segundo frente de mi campaña. Fui al vestidor que una vez compartimos. Dije mi ropa. Su lado, ahora vacío, pero nuestra sección compartida seguía ahí. La ropa de vacaciones, las chaquetas de esquí a juego compradas en Aspen, los ridículos disfraces de Halloween de las fiestas de la oficina, los suaves suéteres de cachemira con los que nos acurrucábamos. Saqué unas tijeras de tela de mi costurero. Corté una a una. No me enojé ni lloré. Yo era un cirujano realizando una excisión necesaria. El sonido de las tijeras cortando lana fina,
Gore-Tex técnico, algodón suave, era rítmico definitivo. Corté su vieja sudadera de la universidad que solía robar en 4 pedazos impecables. Desmantelé el pijama a juego. Desmonté el símbolo de la U puntada a puntada. Al terminar, recogí los trozos multicolores en una bolsa grande de plástico transparente. Parecía confeti mórbido. Le tomé una foto contra mi ropa de cama blanca e impecable, el contraste era marcado y violento. Inicié sesión en la plataforma social interna de Carter Capital, un centro de empleados al que aún tenía acceso. Creé una nueva publicación, adjunté la foto y escribí un título sencillo. Un pequeño detalle de despedida. Le deseo a Carter Capital una salida a bolsa fluida y exitosa. Presioné publicar. Luego apagué el dispositivo, me preparé una taza de té negro fuerte y me senté junto a mi ventanal, contemplando cómo el sol de la tarde bañaba las torres del distrito financiero. Tomé un sorbo lento. La amargura era vigorizante. No tuve que esperar mucho. Mi té aún estaba caliente cuando mi viejo teléfono, ahora conectado solo al wifi, empezó a vibrar sin parar con notificaciones de apps de noticias. Última hora. El fundador de Carter Capital se enfrenta a acusaciones de malversación de fondos de startups. ¿Peligra su salida a bolsa? Conflicto interno en el unicornio fintech. Un denunciante publica un memorando de ruptura perjudicial en la red de la empresa. Me permití una pequeña sonrisa fría. La primera gota de sangre había caído al suelo de mármol. Los tiburones encontrarían el olor. El timbre sonó poco después de las 7. No me sorprendió. Abrí la puerta y me encontré con Chloé Summers. Se había puesto un vestido verde esmeralda ajustado que apenas disimulaba la ligera curva de su vientre. Su cabello rubio había recuperado sus ondas perfectas y brillantes. Llevaba tacones de 18 centímetros. Nora, canturreó con voz empalagosa y compasiva. Quería venir sola. James está muy ocupado con este desastre. Extendió un sobregrueso color crema con bordes dorados. Nos honraría que vinieras. De verdad. No sería lo mismo sin tu bendición. Tomé el sobre. La invitación de boda. La fecha estaba fijada para el 1 del mes siguiente en el hotel más carísimo de la ciudad. La abrí. Dentro del pliegue, junto a los detalles caligrafiados, había una imagen de ultrasonido en blanco y negro. Una pequeña mancha borrosa con forma de frijol. Alguien había escrito una caligrafía elegante. Bebé Carter, 12 semanas. Nuestra mayor colaboración. Me observaba con una dulce y beatífica sonrisa, pero su mirada era penetrante, buscando una grieta, una herida en la que echar sal. ¿Puedo entrar?, preguntó, ya cruzando el umbral. Tengo sed. La acompañé a la sala, señalando el sofá. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua tibia del grifo. Lo puse en la mesa de centro frente a ella. Un hombre con un diagnóstico de bajo recuento de espermatozoides y baja motilidad, dije con tono informal, sentado frente a ella. Tener un hijo. Es toda una maravilla médica, ¿verdad? El vaso se le resbaló de la mano, golpeó la mesa con un ruido sordo y derramó agua sobre la madera pulida. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué dijiste? Dije, repetí lentamente, es un milagro. Dados los resultados del examen físico de James de noviembre pasado, el que tanto le estresaba antes del desempate de la serie. Tomé un sobremanila sencillo de la mesita auxiliar y lo deslicé por la superficie mojada hacia ella. El informe está resaltado. Página 3. ¿Quiere que se lo lea? Su rostro pasó de porcelana a un gris enfermizo. Se llevó las manos al estómago, un gesto protector e instintivo. Eso es mentira. Una falsificación despiadada. Me incliné hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, y mi voz se redujo a un susurro tranquilo y cortante. ¿Lo es? ¿O es solo algo que robaste y que no pudiste conservar? Algo que nunca fue tuyo, para empezar. Se puso de pie de un salto, torpe por la rabia y la conmoción. La silla detrás de ella se volcó con un fuerte estruendo. Perra psicótica, chilló con la dulce fachada destruida. Solo estás celosa. Eres estéril en todos los sentidos.
Nunca quiso una contable fría y calculadora como tú para la madre de sus hijos. Permanecí sentada, impasible. Cuidado, Chloe. El estrés no es bueno para el bebé. Ni para mantener una mentira de esta magnitud. Temblaba, señalándome con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de esto, Nora Chow. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Espera. Se dio la vuelta y salió hecha una furia, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que el cuadro que estaba a su lado resonó en la pared. El silencio que dejó atrás fue más dulce que cualquier música. Me agaché y recogí del suelo la invitación de boda empapada y la ecografía. Rompí la invitación cuidadosamente por la mitad, luego en 4 y tiré los pedazos a la basura. Sostuve el ultrasonido a contraluz un momento observando la figura anónima y borrosa. Luego lo metí en la trituradora que tenía junto a mi escritorio. El zumbido mecánico era el sonido de la eliminación. Un momento después mi nuevo teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sin texto. Solo una imagen adjunta. La abrí. Era una ecografía de un formulario de cita médica. Una amniocentesis programada para la próxima semana. La paciente Chloe Summers. La persona solicitada para los resultados. Madeline Carter, madre de James. Lo había enviado un contacto registrado solo como hoy. Sentí que la comisura de mis labios se alzaba en una sonrisa genuina y oscura. La trama, como dicen, se estaba complicando. Escribí una sola línea. Los actores secundarios se están robando el show. La respuesta fue instantánea. Esperen el segundo acto. Me serví un dedo de whisky, algo que rara vez bebía, y me paré de nuevo junto a la ventana. Las luces de la ciudad se encendían, cada una como un pequeño destello en la creciente oscuridad. El juego estaba en marcha. Los peones avanzaban. Y el rey que conocía ya miraba nervioso al horizonte presintiendo la tormenta. El silencio tras la dramática salida de Chloe fue profundo. Terminé mi whisky, la lenta combustión contrastaba a la perfección con el frío en mis venas. Los fragmentos de ultrasonido eran un confeti satisfactorio en mi papelera. El mensaje anónimo de I era un hilo tentador que me arrastraba a un laberinto que ahora ansiaba explorar. Dormir cuando llegaba era algo superficial y estratégico. Me desperté antes del amanecer con la mente ya planeando escenarios, calculando movimientos y contraataques. A las 6:03 de la mañana comenzaron los martillazos. No era un timbre sino un golpeteo implacable y percusivo que sacudía el marco. No me apresuré. Preparé un solo espresso, me lo tomé de pie en la cocina y luego, cuando el café llegó a su punto álgido, me dirigí a la puerta y la abrí. Madeline Carter estaba en mi umbral, una imagen de ira con derecho envuelta en Chanel. Los diamantes brillaban en sus orejas y garganta, pero eran piedras frías que reflejaban la furia aún más fría de sus ojos. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros la flanqueaban, su presencia era una amenaza poco sutil. Señorita Chow espetó y sus palabras eran como astillas de pedernal. Has hecho una estupidez excepcional. Antes de que pudiera hablar, retiró el brazo y me lanzó la foto de la ecografía arrugada, la que había destrozado, directamente a la cara. La esquina del papel me golpeó el labio. Un escozor agudo seguido del cálido sabor metálico de la sangre. No me inmuté. Lentamente extendí la mano, toqué la diminuta gota de sangre en mi labio y miré la mancha carmesí en la yema de mi dedo. Madeline, dije con voz tranquila. Por favor, pasa. Tus guardaespaldas pueden esperar en el pasillo. Le di la espalda, un insulto calculado, y volví a la isla de la cocina. Oí su brusca inhalación, luego el taconeo al seguirme, despidiendo a los hombres con un gesto. Volví a ocuparme de la máquina de espresso, moliendo y apisonando ritualmente, una muestra de absoluta indiferencia. Si algo le pasa al embarazo de Chloe, dije sin mirarla, me aseguraré de que la culpa recaiga precisamente donde corresponde, y me aseguraré de que se la lleve consigo a cualquier callejón al que se arrastre. Deslicé una segunda taza de expreso hacia el borde de la isla. Casualidad o no, también siento una profunda curiosidad por la paternidad. No. Coloqué una pequeña memoria USB sin marcar junto al platillo. Imágenes de seguridad del vestíbulo y el pasillo de mi edificio.
Anoche sobre las 8:15 de la tarde. Las encontrarás en un rayo. Su mirada, dura como el ágata, pasó de mi rostro al camino de entrada. No lo tocó. ¿Qué hay ahí? Prueba de que tu futura nuera es una actriz torpe. Se cayó sola en un suelo perfectamente seco. No había nadie a menos de 3 metros de ella. Tomé un sorbo de café. Antes de que lleguen los resultados de la amniocentesis, quizá quieras centrar tus esfuerzos en protegerla, no en acosarme. Uno de los guardaespaldas, quizá malinterpretando la tensión, dio medio paso hacia la puerta. Madeline Carter levantó un dedo con aire imperioso sin siquiera mirarlo. Se quedó paralizado. Por primera vez ella me miró no como un obstáculo ni una molestia, sino como un jugador más en el tablero. Su mirada era reevaluadora, calculadora. James dice que exiges el 40% de la empresa, dijo ella, bajando su tono histérico, adoptando el tono que usaba en los golpes de estado en la sala de juntas. No lo exijo, corregí con suavidad. Estoy indicando el valor justo del capital inicial que aporté. El capital que salvó su empresa y, por extensión, el prestigio de su familia del colapso antes de que comenzara. Los contratos fueron notariados. Su hijo los firmó. ¿Lo has olvidado tan pronto? Me acerqué al escritorio, abrí el mismo cajón y saqué una copia nítida y notariada del contrato de préstamo. La llevé de vuelta y rocé el borde del papel con la uña, el chasquido seco resonó en la silenciosa habitación. La cantidad, $380.000, y la firma audaz y juvenil de James eran claramente visibles. Retrocedió como si hubiera recibido un golpe. La página del libro de contabilidad de un teléfono era una cosa. Este documento legal oficial era otra. Era impecable. El color desapareció de su rostro hábilmente maquillado, dejándola repentinamente mayor, más dura. Tras un largo y sofocante silencio, enderezó su ya erguida columna. Te ahogarás en tu codicia, susurró con el veneno aún presente, pero ahora reforzado por un hilo de miedo. Soy de complexión fuerte, respondí. Ahora, si me disculpas, tengo que empezar mi día. Diría que fue un placer, pero ambos somos demasiado sinceros para eso. Se fue sin decir nada más. El apartamento aún olía a su perfume empalagoso y a mi rico espresso. Me acerqué a la estantería donde un pequeño marco decorativo daba a la habitación. Lo incliné ligeramente, dejando al descubierto la discreta lente de una cámara de vigilancia. Levanté mi taza de café en un silencioso y burlón brindis. La segunda gota de sangre había sido extraída, no de mí, sino de la manada de la matriarca. A la mañana siguiente mi teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido y... Esta vez era un PDF. El informe de una prueba de paternidad realizada por un laboratorio privado. Una muestra, sujeto A paterno, folículo piloso. La otra, sujeto B fetal, datos de muestreo de vellosidades coriónicas. Las conclusiones se expresaron en un lenguaje frío y clínico. 0% de probabilidad de paternidad. Lo miré fijamente. Había sospechado, incluso esperado, pero la confirmación era un combustible diferente. No lo publiqué. Lo guardé en varias ubicaciones cifradas. Abrí la nota de vendetta en mi teléfono y añadí una nueva línea. Deja que la bala vuele. El tiempo y la física harán el resto. Espera la trayectoria perfecta. La trayectoria perfecta se anunció ese lunes al abrir los mercados. La esperada salida a bolsa de Carter Capital era el tema central, pero ahora el rumor era tóxico. Las acciones de su mayor holding, Carter Holdings, una empresa familiar, se desplomaron un 7% en la primera hora. Los canales de noticias financieras avivaron titulares sobre los escándalos personales de los fundadores, las preocupaciones sobre el gobierno corporativo y la inquietante pregunta, ¿es viable la IPO? Me senté en otra cafetería, una con vistas al edificio Carter Capital, y vi cómo se desarrollaba todo en mi tableta. Al mediodía, James dio una conferencia de prensa improvisada en la escalinata de la entrada. Parecía demacrado con la encantadora fachada agrietada y ojeras como moretones bajo los ojos. Intentó sonar seguro, desestimando las acusaciones como difamaciones personales de un socio descontento, pero su voz carecía de su habitual convicción magnética. Las preguntas del periodista eran como cuchillos. Sonó mi teléfono. Su número privado.
Lo dejé en el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Al cuarto intento, respondí sin decir nada. Su voz era tensa y áspera, había desaparecido el barítono de la sala de juntas. Nora, por favor. Borra la grabación. Quita la publicación. Podemos arreglarlo. Puedo darte lo que quieras. Un puesto en la junta directiva. Un puesto directivo. Lo que sea. Mis condiciones no han cambiado, dije con voz firme y clara. 40%. Valoración original. Trasladado a las 8 de la noche. Estás quemando toda la casa, explotó y la desesperación se convirtió en furia. ¿Para qué? ¿Venganza? No te devolverá lo que perdiste. No se trata de recuperar lo que perdí, James, dije en voz baja. Se trata de asegurarte de perder todo lo que te llevaste. La transferencia. Para las 8. O la próxima filtración no será de dinero. Será de historiales médicos. Colgué y le envié inmediatamente por correo electrónico el borrador del acuerdo de transferencia de acciones que le había encargado a mi nuevo abogado especializado en discreción. Los términos eran estrictos e innegociables. A las 7:59 entró en la cafetería del vestíbulo, casi vacía, de un hotel de negocios de categoría media donde le había dicho que nos reuniéramos. Vestía una sudadera con capucha y vaqueros, un intento fallido de anonimato. Parecía que no había dormido en días. Tiró un bolígrafo sobre la mesa que nos separaba. Bien. Firma tu maldito final. Yo firmaré la transferencia. Pero publicas una retractación. Dices que todo fue un malentendido, una disputa comercial exagerada. Retrasé el acuerdo junto con una sola página adicional. Hay una nueva cláusula. Parte A. Usted transfiere voluntariamente las acciones como liquidación de una deuda vigente. La parte B. Yo no tengo obligación de hacer declaración pública alguna. Firma ambos. Miró las páginas con las manos ligeramente temblorosas. Eres un monstruo. Soy acreedor, corregí. Miré el reloj de la pared. Tienes 30 segundos antes de que me vaya y los titulares de la mañana sean mucho más específicos. Un sonido como el de un animal herido escapó de su garganta. Agarró el bolígrafo y garabateó su firma en ambos documentos con tanta fuerza que el papel se rompió en dos. Me los devolvió con los ojos enrojecidos y llenos de odio. Espero que te ahogue. Salió furioso. Edita mi tiempo. Alisé las páginas rasgadas, fotografié cada una con claridad y usé el wifi del café para subirlas directamente al sistema de archivo electrónico de la Comisión de Valores, con copia al Departamento Legal de Carter Capital. La fecha y hora digital eran las 8:07. 10 minutos después, sonó mi alerta financiera. El aviso de transferencia había sido procesado y marcado por sistemas automatizados. A las 8:30 ya era tendencia. El fundador de Carter Capital invierte el 40% de Toex en un acuerdo secreto. Recogí mis cosas. Al salir al fresco aire de la tarde, un elegante coche negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera bajó silenciosamente. La mujer que iba dentro tenía unos 40 y tantos años, una belleza severa y elegante, y unos ojos que reflejaban la absoluta inmensidad del espacio profundo. ¿Por qué? Jen Wei, antes de la oficina de Pekín, ahora una figura influyente, silenciosa pero temida, en el panorama del capital privado neoyorquino. James la había contratado hacía 2 años para profesionalizar la estructura de capital. Había visto su dinero. Nunca había visto su ambición. Señorita Chow, dijo con voz suave y fría como el azabache pulido. Parece que le corresponde felicitarla. Son un anticipo, señorita Jen, respondí. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La Junta está en sesión de emergencia. Está intentando suspender las operaciones. Voté en contra, como usted sugirió. Bien, dije. Informe a la Junta que presentaré una nueva propuesta en la reunión de emergencia de mañana. 9 de la mañana, ¿y la naturaleza de esta propuesta?, preguntó, aunque sospecho que ya lo sabía. Un cambio de liderazgo, dije, mirándola a los ojos. Es hora de un nuevo capitán.
La ventanilla se levantó y el coche ronroneó hacia la noche. Me quedé de pie en la acera, con el acuerdo firmado como un peso tangible en mi mochila. El horno del crematorio ya no estaba listo. Acababa de abrir las puertas y encender el motor. La ciudad, vista desde el ascensor privado que ascendía al Riverside Club de Janeway, era un reluciente circuito integrado de ambición y trascendencia. La reunión con ella había sido breve, quirúrgica. La transferencia de acciones fue la clave. Ahora la estábamos abriendo juntos. La puerta del ascensor se abrió con un suspiro, no a una sala llena, sino a una enorme terraza vacía en la azotea. El viento nocturno del río era una fuerza viva, azotando y aullando. Una mujer estaba de pie en el parapeto del fondo, de espaldas a mí, con un vestido de seda blanca ondeando a su alrededor como el ala de un fantasma atrapado. Se giró lentamente al acercarme. La luz de la luna le iluminó el rostro, resaltando una belleza serena y duradera que no había visto en años. Emoan, la tímida y brillante analista de datos de Princeton que había admirado a James desde la sombra durante 4 años, y que había dejado la empresa discretamente cuando él empezó a llevar a Chloe a los eventos. Nora, dijo su voz apenas un susurro arrastrada y rasgada por el viento. Me detuve a pocos metros de ella. El rugido de la ciudad era un zumbido lejano debajo de nosotros. Dijiste que tenías una deuda pendiente. Ella no dijo nada. En cambio abrió el delgado bolso negro que llevaba en las manos y sacó una hoja de papel amarillenta, doblada con precisión. Me lo ofreció. Lo tomé, el papel parecía frágil y significativo. Era una fotocopia de un formulario de admisión hospitalaria de 2012. Paciente James Carter. Ingreso por hemorragia interna por accidente de tráfico. Procedimiento de urgencia, transfusión. 600 mililitros. Y abajo con letra diferente y más nítida, donante, Tom Gele maternal. Consentimiento verificado. El apellido de soltera de mi madre, Lee Tom. El mundo cambió de dirección. Recordé aquella vez. El accidente de moto de James. La llamada frenética del hospital. Las interminables y aterradoras horas. Había estado tan agradecido aferrándose a mi mano, llamándome su ángel. Y más tarde, cuando recuperó las fuerzas, contaba la historia en las fiestas, como Chloe había sido su pilar, como su fuerza lo había sacado adelante. Yo me quedé a su lado sonriendo rígidamente, atribuyéndolo al trauma y la confusión. Nunca lo supo, dijo Emoan en voz baja, con la mirada fija en el río oscuro. El papeleo era un desastre. Yo era la becaria del proyecto de entrada de datos ese año, estandarizando registros antiguos. Lo vi. No se lo dije. Tenía miedo de que si supiera que fue la sangre de tu madre la que lo salvó, se uniría aún más a ti. Quería que me viera. Finalmente me miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una vergüenza profunda y persistente. Era un cobarde. Y entonces Chloe escuchó la historia, vio el vacío y simplemente lo llenó. Se convirtió en la heroína. Él estaba tan desesperado por una narrativa que no tratara sobre la debilidad, que la creyó. Solté un suspiro lento, el sonido se perdió en el viento. La traición, al parecer, tenía raíces más profundas y profundas de lo que jamás imaginé. No era solo un hombre infiel. Era un ecosistema de mentiras grandes y pequeñas, que había crecido a su alrededor, abonado por el oportunismo y la cobardía. ¿Por qué decírmelo ahora? Con la voz fría me miró a los ojos y, para mi sorpresa, la vergüenza en sus ojos estaba siendo consumida por algo más. Una rabia purulenta y reprimida durante mucho tiempo. Porque te vi derramarle ese champán encima. Porque eres el único que no le teme al fuego. Le dio crédito al salvador equivocado. Déjame ayudarte a asegurarte de que pague lo correcto. Miré su rostro desesperado y feroz y luego el formulario del hospital que tenía en la mano. El pagaré definitivo, escrito no con tinta sino con sangre. La sangre de mi madre. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolso. Socios, dije. No chocamos las copas. Simplemente nos quedamos un momento en la oscuridad aullante, un pacto silencioso forjado en el dolor compartido. Esa noche, desde el anonimato estéril de una computadora en el centro de negocios, redacté un nuevo correo electrónico. Adjunté un escaneo nítido del formulario del hospital.
No escribí una explicación extensa. El asunto era una pregunta única y devastadora. A la junta directiva de Carter Capital. Si el director ejecutivo no puede identificar correctamente la fuente de su propia salvación, ¿es apto para dirigir la empresa? Envié copias a todos los miembros de la junta, a todos los principales inversores institucionales que figuraban en los documentos previos a la salida a bolsa y por si acaso, al Departamento de Comunicaciones Corporativas. Pulsé enviar a las 2:17 de la madrugada. Las fichas de dominó cayeron con un satisfactorio y rápido repiqueteo. Mi teléfono, configurado para recibir solo alertas prioritarias, vibró sin parar desde las 6 de la mañana. 10 llamadas perdidas de James, cada una más frenética que la anterior. Las ignoré todas. Me di una ducha larga y caliente, me apliqué una mascarilla de arcilla, y preparé una tetera mientras los canales de noticias financieras daban vueltas. Al abrir el mercado, era la noticia principal. Carter es su salvador equivocado. El escándalo sacude a la junta directiva. Las cuestiones éticas aumentan a medida que se acerca la fecha de salida a bolsa. La narrativa era perfecta. Un hombre tan moralmente maleable que ni siquiera recordaba quién le salvó la vida. Un hombre que construyó su mito personal sobre una mentira. Ya no se trataba solo de sexo o dinero. Se trataba de carácter, la base de la confianza de los inversores. Sonreí al verme reflejado, la arcilla verde agrietándose. La tercera gota de sangre provenía del corazón de su leyenda. La herida fue mortal. Empezó a llover por la tarde, un aguacero gris e implacable que encajaba con el ambiente de la ciudad. Tenía que hacer un recado, llevar la última bolsa de restos humanos al conducto del incinerador del edificio. Al abrir la pesada puerta metálica de servicio del vestíbulo, una figura se desprendió de las sombras junto a los buzones. James. Estaba empapado, su costoso abrigo le pesaba, el pelo pegado a la frente. Parecía algo sacado del río. Toda la arrogancia refinada se había desvanecido, dejando solo una desesperación cruda y temblorosa. Dio un paso tambaleante hacia mí. Nora. Su voz estaba destrozada, ronca. Esto ha ido demasiado lejos. Esto está mal. Me quedé quieto con la bolsa de retazos de tela en la mano. El agua de lluvia goteaba de sus mangas, formando un charco en el suelo pulido. Me estás bloqueando el paso, James. No se movió. En cambio, sus rodillas se doblaron. No fue un descenso débil, sino deliberado, lento y aplastante. Se arrodilló en el charco que él mismo había creado, con el agua empapándole las rodillas de los pantalones. La vista era tan impactantemente abyecta, tan completamente desprovista de su poder habitual, que por un segundo me quedé mirando fijamente. Levantó la vista, la lluvia y algo más le corrían por la cara. Siempre fuiste tú, dijo con voz entrecortada. Estaba confundida. Yo era débil. Chloe, ella fue un error. Un terrible y trágico error. Por favor, dame una oportunidad. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Podemos arreglar esto. Juntos. La actuación fue digna de un Oscar. El rey destrozado bajo la lluvia, implorando redención. No sentí más que una apreciación distante y académica por la técnica. Me cambié la bolsa a la otra mano y finalmente abrí el paraguas negro que había traído. No me ofrecía compartirlo. En cambio, me agaché ligeramente y usé la punta para levantarle la barbilla, obligándolo a mirarme. El gesto fue escalofriantemente impersonal, como un inspector examinando mercancías. James, dije con voz serena por encima del tamborileo de la lluvia en la entrada de cristal del vestíbulo. El hormigón está frío. Te vas a destrozar las rodillas. Mañana tienes una reunión de la junta directiva. Su rostro se arrugó aún más. No me importa el tablero. Me importamos nosotros. Sobre lo que teníamos. Lo que teníamos, repetí. Arreglemos esa cuenta también. Primero, devuelva los $380.000. El dinero de mi madre. Calcularemos un interés compuesto del 24% anual, el máximo permitido para un acuerdo escrito en este estado. Justo. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes hablar en serio.
Haré los cálculos, dije con tono familiar. El capital e intereses hasta la fecha ascienden aproximadamente a $1.247.000. Digamos que es $1.205.000. Quiero que esté listo para mañana. Palideció hasta el último rastro de su rostro. No tengo esa liquidez, no con la salida a bolsa en suspenso, no con la venta de acciones. Lo interrumpí, enderezándome e inclinando el paraguas para que la lluvia de los bordes le cayera directamente en la cabeza y los hombros. Vender los coches, vender el apartamento o vender un riñón. Lo miré a ese hombre que me había prometido el mundo. Una vez me dijiste que el amor no tenía precio, James. Déjame enseñarte el verdadero precio del mercado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de servicio, dejándolo arrodillado en el charco que se expandía. Al cerrarse las puertas del ascensor tras mí, vi a través de la pared de cristal del vestíbulo el repentino y cegador destello blanco de un teléfono con cámara desde el otro lado de la calle. Luego otro. Los paparazzi habían encontrado su tragedia shakespeariana. Una hora después, la imagen estaba en todas partes. El fundador de Carter pide perdón bajo la lluvia. La foto estaba perfectamente encuadrada. Yo tranquilo y seco bajo un paraguas negro, mirando hacia abajo con una expresión de gélido desapego. Él una rata ahogada de rodillas, mirando hacia arriba con ojos desesperados y conmovedores. Internet estalló en un frenesí de alegría por el mal ajeno. Los comentarios fueron un río de veneno catártico. El karma es una perra, y él también. ¡Que se vayan! El paseo de la vergüenza definitiva. Me serví un vaso de leche caliente, el insulto definitivo al drama de la noche. Recibí un mensaje de Jen Wei. Una sola foto de una sala de junta sumida en el caos, tomada desde su asiento en la mesa. El mensaje que la acompañaba decía que acababa de proponer suspender todas las transacciones. Vete la medida según las instrucciones. ¿Tienen miedo? Les respondí, bien. Continúen con la propuesta para mañana. Nuevo director ejecutivo, Jen Wei. Se propone su destitución. La secundo. Pulsé enviar y me acerqué a la ventana. Había parado de llover. Una luna fría y afilada se había abierto paso entre las nubes, suspendida en el cielo negro como una cimitarra recién afilada. El crematorio no solo ardía ahora. Se construyó la pira, se encendió la leña, y la atracción principal era el mismo, paso a paso, de rodillas, directo al corazón de las llamas. A la mañana siguiente del espectáculo bajo la lluvia, el mundo digital era un pantano febril. Mi teléfono, que había encendido a regañadientes para monitorear las consecuencias, vibró como un avispón atrapado desde las 6 de la mañana. No era solo la imagen de James de rodillas. Un nuevo titular, más visceral, se abría paso a la cima de la lista de tendencias. Chloe Summers sufre un aborto espontáneo tras una caída traumática. Presioné el enlace con el pulso firme y clínico. Había fotos granuladas e intrusivas tomadas a través de la ventana de una ambulancia. Chloe en una camilla con una manta hasta la barbilla, su rostro una máscara de angustia teatral. James estaba a su lado con la mano sobre su hombro, su rostro una grotesca parodia de preocupación, con venas marcadas en la frente. El relato que acompañaba la historia era una clase magistral de victimización, citando fuentes cercanas a la familia sobre el estrés insoportable y el acoso selectivo que Chloe había sufrido. Entonces el golpe de gracia. Una publicación directa de la cuenta verificada de Chloe en redes sociales. Una frase dura contra Norrisab. ¿Estás satisfecho ahora? Internet, esa bestia voluble y sanguinaria, cambió de repente. La oleada de compasión por James se evaporó, reemplazada por un tsunami de indignación dirigido a mí. Mi lista de notificaciones se convirtió en una marquesina de odio que se desplazaba. Asesino. Perra despiadada. Mataste a un bebé. Arde en el infierno. Cerré las aplicaciones. El veneno era parte del guión. Sentí una pena distante por las masas anónimas, tan fácilmente arrastradas de un frenesí alimenticio a otro. Pero no les estaba haciendo el juego. No directamente. Fui a mi escritorio, abrí mi portátil e inicié sesión en el portal seguro del sistema de seguridad de mi edificio. El portero, un hombre cansado que lo había visto todo, me había dado acceso limitado tras un acoso el año pasado.
Navegué hasta la grabación de la noche anterior desde el vestíbulo principal y el pasillo que conducía a los ascensores. Allí estaba. 7:48, Chloe entró sola al edificio. Caminó hacia los ascensores y justo después de pasar el ficus decorativo en maceta, se detuvo. Miró a su alrededor para asegurarse de que el vestíbulo estuviera vacío por un momento. Entonces, con un movimiento deliberado, casi de ballet, pisó una cáscara de plátano desechada que convenientemente estaba fuera del campo de visión de la cámara principal. Sus piernas volaron. Aterrizó con fuerza de espaldas en el suelo de mármol, con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro. No estaba a 3 metros de nadie, estaba completamente sola. Se quedó allí tumbada contando hasta 10, recomponiendo su rostro con gesto de dolor antes de empezar a gritar. Recorté los 10 segundos más nítidos. Sin sonido. Solo la poesía visual demoledora de su colapso solitario y simulado. Inicié sesión en una cuenta secundaria en redes sociales que había cultivado durante años. Una página de comentarios sobre moda y cultura con más de 100.000 seguidores, meticulosamente apolítica hasta ahora. Subí el vídeo. El pie de foto era un ejemplo de cortesía milimétrica. Le deseo a Chloe Summers una pronta y completa recuperación. Los pisos de nuestro edificio pueden estar resbaladizos. Todos deberían tener cuidado. Manos juntas, #mejórate pronto, #la seguridad es lo primero. Lo publiqué y esperé. El tiempo de procesamiento de la mente colmena fue inferior a 90 segundos. Los primeros comentarios fueron de confusión, luego de escepticismo y finalmente de furia desbordante. Pero esta vez, la furia tenía un nuevo objetivo. Dios mío. Lo fingió por completo. Mírala, mira a su alrededor primero. ¡Qué actuación! Sacrificó a su propio bebé por compasión. Monstruo. Retiro todo lo malo que dije sobre Norsap. Las etiquetas de tendencia se voltearon como un panqueque. La etiqueta Chloe fingió su éxito en otoño. Las marcas que hacían fila para vestir a la trágica futura novia se apresuraron, emitiendo escuetos comunicados sobre la ruptura de sus relaciones. La compasión del público comprada a bajo precio, ahora se veía recompensada con un interés feroz. La historia ahora era de una mujer calculadora y manipuladora que incluso usaría un embarazo como arma. Era una ruina más profunda y permanente. Cerré la laptop. La cuarta gota de sangre no era mía, ni fue extraída directamente por mi mano. Fue el resultado de su propio cáliz envenenado, finalmente roto. Me puse de pie y comencé a maquillarme para el día, el ritual me tranquilizó. Una leve y fría sonrisa me devolvió el reflejo en el espejo. El peón se había extralimitado y al hacerlo, había condenado a su rey. A las 9 en punto abrí las pesadas puertas de roble de la sala de conferencias principal de Carter Capital. El aire estaba cargado de aroma a café caro, miedo y rabia contenida. La larga mesa estaba rodeada por el tablero. Inversionistas veteranos con expresiones gélidas, capitalistas de riesgo intentando calcular sus menguantes ganancias, y Madeleine Carter, sentada en la silla junto al asiento vacío reservado para el director ejecutivo. Estaba pálida, su regia compostura, tenue como el papel. Las acciones llevaban 5 sesiones consecutivas cayendo. La salida a bolsa era un fantasma. La sala quedó en silencio al entrar. No tomé asiento. Me acerqué a la cabecera de la mesa y con un suave golpe final, dejé una carpeta delgada sobre la madera pulida. Buenos días. Para que conste, soy Nora Chow. Desde las 8:07 de hace 2 noches, soy titular del 40% de las acciones de la clase fundadora de la compañía, que James Carter me transfirió voluntariamente para saldar una deuda de larga data. Abrí la carpeta y vi el contrato de transferencia notariado. Las acciones están actualmente en custodia, pero los derechos de voto están activos. Un murmullo sordo recorrió la sala. Los ojos de Madeleine Carter eran 2 taladros de odio. La puerta se abrió de golpe. James entró con el aspecto de alguien que lo había tirado hacia atrás por un agujero en el suelo. Su traje estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida. Esto es un ultraje, empezó con la voz temblorosa, mezcla de furia y agotamiento. No puedes bromear. Siéntate, James, dijo Madeleine con voz áspera.
La orden de su madre pareció desanimarlo. Se desplomó en su silla a la cabecera de la mesa, frente a mí. Nora lo intentó de nuevo, un patético intento de razonar. Prometiste aclarar las cosas y firmaba. Arqueé una ceja. Dije que lo consideraría. Lo he considerado. La situación es clara. Eres un lastre. Volví la vista hacia el tablero. La empresa está perdiendo valor. La marca es sinónimo de escándalo. El juicio del director ejecutivo es manifiestamente catastrófico, tanto a nivel personal como profesional. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder? Un veterano inversor, un hombre llamado Davis con una cara de puño cerrado, habló. ¿Cuál es su propuesta, señora Chow? Claramente tiene una. 3 puntos, dije levantando los dedos. Primero, James Carter renuncia como director ejecutivo y presidente con efecto inmediato. En segundo lugar, Chloe Summers queda excluida permanentemente de cualquier afiliación con marcas y de futuras consideraciones para la junta directiva. Y en tercer lugar, hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara, y luego ofrecí una sonrisa sin calidez. Anunciamos una alianza estratégica personal para restaurar la confianza de los inversores, una reconciliación pública y un compromiso. La habitación se congeló. James levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Estás loco? ¿Lo soy?, pregunté con calma, deslizando un borrador de comunicado de prensa de una sola página por la mesa hacia él. Si me niego, voto con mis acciones junto con el bloque de la señora Yen para forzar una reestructuración hostil mañana. Veremos qué queda de Carter Capital para finales de semana. Acéptalo y presentamos un frente unido. Una historia de amor triunfa sobre la adversidad. El mercado la devora. La salida a bolsa vuelve a la normalidad. Madeline Carter entrecerró los ojos. Era una depredadora y reconoció la maniobra. Era jaque mate, pero ofrecía una vía para salvar algo, la compañía, el nombre. Se inclinó hacia adelante bajando la voz a un susurro glacial destinado solo a nuestro lado de la mesa. Bien. Él puede casarse contigo. Pero los hijos llevarán el apellido Carter. Serán los herederos. La miré a esta mujer que aún creía en dinastías y linajes. Saqué lentamente una toallita desinfectante de mi bolso y limpié meticulosamente el lugar de la mesa donde su mano había estado cerca de la mía. Cruzaremos el puente de los hijos hipotéticos si alguna vez llegamos a eso. La Junta votó. No fue unánime, pero el miedo a la pérdida total fue un poderoso incentivo. Las mociones fueron aprobadas. James fue destituido de su cargo ejecutivo y se hizo a un lado para centrarse en asuntos personales. El compromiso se anunciaría esa misma tarde. James me acorraló esa noche en el garaje subterráneo de mi edificio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo enfermizo. Golpeó la pared con la palma de la mano, junto a mi cabeza, atrapándome. ¿Me ves solo como un peón? Un accesorio. Salpicó de sus labios. Ni me inmuté. ¿Fuiste diferente conmigo?, pregunté en voz baja en la caverna de hormigón. Sus ojos enrojecidos y desesperados escrutaron mi rostro en busca de algún rastro de la mujer que había conocido. Al no encontrarlo, se le escapó una risa extraña y entrecortada. Bien. Me casaré contigo. Pero recuerda esto, Nora. Se acercó más, su aliento caliente y agrio. Un certificado de matrimonio no es un escudo. Es una cadena. Extendí la mano y le quité una pelusa imaginaria del hombro de la chaqueta. Mi toque fue impersonal. A partir de esta noche desempeñarás tu papel. El prometido devoto y escarmentado, perdidamente enamorado de la mujer a la que agravió. Me mirarás con solo remordimiento y adoración en público. ¿Y si no lo haces? Levanté el teléfono. La pantalla mostraba el acuerdo de transferencia de acciones firmado, ampliado. Me aseguraré de que te vayas solo con la ropa que llevas puesta y con una reputación hecha pedazos. Ahora eres empleado de tu propia empresa. Actúa en consecuencia. A la mañana siguiente la prensa económica publicó la noticia. El fundador de Carter Capital se compromete con su exnovia en un gran gesto romántico. El escándalo llevó a la pareja a casarse, anunciando una nueva era de estabilidad.
La foto adjunta fue una obra maestra de relaciones públicas. James de rodillas otra vez, esta vez en un parque soleado, deslizando un diamante ridículo de 12 quilates en mi dedo. Lo miraba con una sonrisa tímida y comprensiva en los labios. La sección de comentarios suspiró con un alivio fingido. El amor verdadero triunfa. Este es el arco de redención que necesitábamos. En mi apartamento doblé el periódico cuidadosamente. Mi asistente estaba allí. Reserva el vestido de novia, dije. El más caro que tiene Vera Wong. El del tren de 3 metros. Ella asintió anotando algo. Ponlo en la tarjeta suplementaria de James, añadí. La comisura de mis labios se curvó al girarme para contemplar la ciudad, que parecía estar de nuevo en la palma de mi mano. La quinta gota de sangre fue la más insidiosa hasta la fecha. No fue dibujada con un cuchillo, sino con un bolígrafo firmando un contrato que me unía a mi enemigo en la parodia más grotesca del futuro que una vez soñamos juntos. Las llamas del crematorio danzaban ahora, reflejándose en las brillantes facetas de un diamante falso. La semana de la boda del siglo fue un circo mediático orquestado con precisión militar. Mis días eran un torbellino de catas, pruebas y sesiones de fotos espontáneas y escenificadas donde James y yo nos tomábamos de la mano y nos mirábamos con expresiones que prometían todo a la prensa rosa y no significaban nada. Él interpretó su papel con la férrea determinación de un prisionero que marcha hacia la horca. Yo interpreté el mío con la serena indiferencia de un titiritero. La víspera de la boda, me encerré en la suite nupcial del histórico Hotel St. Regis. La sala era una sinfonía de blanco y crema, llena de extravagantes arreglos florales que olían a funeraria. Mi vestido, una constelación de cristales cosidos a mano sobre hectáreas de organza de seda, colgaba de un maniquí acolchado como un fantasma. Era impresionante. También era un disfraz para el acto final. A las 9 de la noche abrí una nueva aplicación de streaming encriptada en una laptop que nunca había conectado a mi red personal. Había contratado a un coordinador de eventos discreto y con talento técnico para este único propósito. Titulé la transmisión simplemente El desenredo. Vestía una sencilla bata de seda blanca. No tenía maquillaje y llevaba el pelo recogido en una trenza suelta. No parecía una diosa vengativa, sino una mujer a punto de decir una verdad difícil y necesaria. La autenticidad fue el arma definitiva. Salí en vivo. En cuestión de minutos, la audiencia superó las 6 cifras, luego las 7. El chat se desplazó a una velocidad vertiginosa, con confusión, curiosidad y emoción. ¿Es este un diario preboda? Se ve tan triste. ¿Qué pasa? Esperé hasta que el conteo superó el 1.000.000. Entonces hablé con voz tranquila y clara, mirando directamente a la cámara. Gracias por venir. La mayoría de ustedes esperan un cuento de hadas mañana. Pero yo estoy aquí para decirles la verdad. Esto no es una boda. Es una autopsia. Hice una pausa, dejando las palabras flotando en el éter digital. El chat explotó. Durante 15 años amé a James Carter. Creí en él. Financiaba su sueño con el legado de mi madre. Lo apoyé en cada fracaso, en cada duda. Y fui recompensado con una traición tan profunda que requirió su propio vocabulario. Mi tomo era incluso forense. Pero esta no es solo mi historia. Es una historia sobre poder, mentiras y el precio del silencio. Así que esta noche saldaré cuentas. Le hice un pequeño gesto a alguien fuera de pantalla. La transmisión se dividió. En un lado mi cara permaneció. En el otro extremo empezó a reproducirse un montaje sin música, solo el audio crudo y condenatorio. Clip 1. Imágenes de seguridad con fecha y hora de la noche de la propuesta. James me jala hacia la escalera. Su voz ronca. Deja de armar un escándalo. Está embarazada. Clip 2. El vídeo de la caída solitaria y simulada de Chloe en mi vestíbulo, en cámara lenta nítida. Clip 3. Una imagen escaneada del hospital con el nombre de mi madre resaltado. Donante. Tongele maternal. Clip 4. James arrodillado bajo la lluvia, su súplica desesperada. Dame una oportunidad. Pasaré el resto de mi vida compensándote.
Clip 5. El acuerdo de transferencia de acciones firmado, la participación del 40%, el papel rasgado por su furia. Cada clip estaba etiquetado, fechado y fuente. Era la declaración inicial de un fiscal, entregada directamente al mundo. El chat ya no era un rollo. Era una cascada, una ventisca de conmoción, indignación y horror incipiente. La narrativa que les habían alimentado durante semanas se desintegró en tiempo real. La puerta de la suite se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. James estaba allí con la camisa de smoking desabrochada y la mirada perdida. Era evidente que lo habían alertado. Nora, ¿qué haces? ¿Estás loca? Se abalanzó sobre la laptop. No me moví. La transmisión se refleja en 3 plataformas independientes con un retraso de 10 segundos, James. No puedes detenerlo. Volví a mirar a la cámara. Y aquí está el hombre del momento. El prometido devoto. Se quedó paralizado, mirando la pantalla a los millones que lo observaban desmoronarse. Su rostro se contorsionó por el pánico, la rabia y finalmente una aterradora apariencia. Esta transmisión termina con 2 anuncios, dije poniéndome de pie. Caminé hacia el vestido, acariciando los cristales fríos con mis dedos. Primero, la boda se cancela. Un hombre tan inmoral no merece ser el marido de nadie. Me giré para encarar una segunda cámara que había sido colocada para captar toda la sala. Jen Wei entró en el encuadre. Vestía un traje pantalón negro, serio y elegante. Un prendedor de director ejecutivo, de un sutil tono plateado, brillaba en su pecho. Sostenía un delgado documento legal. En segundo lugar, continué todas las acciones que James Carter poseía anteriormente, incluidas las transferidas recientemente, se han consolidado bajo un nuevo fideicomiso independiente. A las 4 horas de hoy, Wei Capital ha adquirido una participación mayoritaria. La señora Jen Wei es ahora la directora ejecutiva interina de la empresa, anteriormente conocida como Carter Capital. La negociación se reanudará bajo el nuevo símbolo, Wei, al inicio de la jornada de mañana. James hizo un ruido como si se estuviera ahogando. ¿Vendiste mi empresa? La regalaste, James, dije en voz baja. Pedazo a pedazo, con cada mentira, cada traición. Simplemente recogí los restos y les encontré un hogar mejor. Me acerqué a él lo suficiente para que la cámara nos capturara a ambos. Miré su rostro destrozado. Felicidades. Ahora por fin entiendes lo que se siente perderlo todo. Para la toma final, me incliné hacia la cámara principal, mi expresión se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la lástima, pero más cercano a la inamovible determinación. Señoras, dije bajando la voz hasta un murmullo íntimo que todos los espectadores sintieron que era solo para ellas. Recuerden esto. La mente más clara de la sala es la que nunca se vio nublada por el amor. Buenas noches. Extendí la mano y terminé la transmisión. El silencio en la habitación era absoluto, más ensordecedor que el rugido digital que ahora consumía Internet. James miraba la pantalla vacía de su portátil como si fuera un portal a su propio olvido. Se acabó, James, dije desabrochando el pesado anillo de compromiso de diamantes. Lo sostuve, dejé que reflejara la luz una última vez y luego lo dejé caer sobre la gruesa alfombra del hotel. Aterrizó con un ruido sordo y costoso. El crematorio ha terminado su trabajo. Solo quedan cenizas. Tomé una pequeña bolsa de viaje que había preparado horas antes y pasé junto a él. No se movió. Era una estatua de la ruina. Abajo, en la salida del callejón privado, el coche de Jen Wei estaba parado. Bajó la ventanilla. La Junta ratificó los cambios en una votación electrónica de emergencia durante su transmisión. Listo. Bien, dije. Ahora viene la limpieza. ¿Cuál es tu siguiente paso?, preguntó, evaluándome con su mirada penetrante. La alianza había cumplido su propósito. Éramos aliados por conveniencia, no amigos. Abrí mi bolso y saqué una memoria USB plateada y delgada. Se la di. En esta unidad se encuentra un registro completo de los bienes personales restantes de James Carter, cada empresa fantasma, cada cuenta offshore en las Islas Caimán, la propiedad en Suiza a nombre de su primo. La colección de autos clásicos guardada en Nueva Jersey, las billeteras de criptomonedas. Todo.
Ella lo tomó, sus dedos se cerraron sobre el frío metal. ¿Y quieres esto? ¿Congelado? Está liquidado. Quiero que lo desangren financieramente. Quiero que cierren todas las puertas y que todas las cuentas queden en cero. La base legal es el préstamo pendiente con intereses. Mis abogados presentarán los embargos al amanecer. Tienes los datos. Usa tus recursos. Lo quiero hecho en 3 horas. Un destello de admiración cruzó su rostro impasible. Eres minucioso. Cuando tomas prestado un cuchillo para matar, dije mirándola a los ojos, te aseguras de que esté afilado y lo sacas rápido para que la sangre no te salpique. Imagina que yo saqué el cuchillo. Le di un segundo cuchillo más pequeño. Instrucciones y contacto de la firma de contabilidad forense que contraté. Esperan tu llamada. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia otro coche. Un sedán anodino que había alquilado para pasar la noche. Al alejarme vi las primeras furgonetas de noticias, con sus antenas parabólicas desplegándose como flores mecánicas, convergiendo hacia la fachada del hotel. El colapso del siglo ya estaba oficialmente en marcha. Conduje hasta una oficina de notario automatizada, abierta las 24 horas, en un tranquilo barrio residencial. Dentro de la cabina, limpia y bien iluminada, introduje el documento final en el escáner. Se trataba de una orden de cobro de deudas y embargo de bienes vinculada al préstamo original de $380,000. El capital e intereses calculados ascendían a $1,247,000. La garantía listada para su embargo. El único activo tangible importante que quedaba a su nombre que no estaba ya embargado. La modesta finca de 12.000 pies cuadrados de la familia Carter en Greenwich, Connecticut, conocida como Los Elms. La palabra de la máquina. Coloqué el pulgar sobre el panel biométrico. El sello digital del notario brilló en la pantalla y luego se imprimió en el documento con firmeza. Ya estaba hecho. Con ese simple gesto trivial en una cabina de plástico, le había clavado el último clavo al ataúd de la dinastía Carter. La jaula dorada que habían construido, y en la que habían intentado engatusarme y atraparme durante años, ahora era legal e irrevocablemente mía y podía derribarla. Salí a la tenue luz del amanecer con los papeles notariados en una delgada carpeta. El aire era frío y limpio. Levanté una taza de café negro para llevar hacia el primer rayo de sol que asomaba sobre los tejados. Fue amargo, vigorizante y perfecto. La sexta gota de sangre estaba completa. Ya no era una gota. Era un océano y James Carter se ahogaba en él. A la mañana siguiente del desenlace, el mundo era un lugar diferente, más ruidoso. Mi nombre era un test de Rorschach. Monstruo para algunos, ángel vengador para otros. No leí los artículos. Leí por encima los resultados financieros. Las acciones de WI habían comenzado inestables, pero subían con firmeza gracias a la visión nítida y sin escándalos de Janeway. Carter Holdings era un cráter humeante. A las 9 en punto, un mensajero llegó a mi nuevo y anónimo apartamento en un rascacielos. Una percha temporal pagada en efectivo. El sobre contenía un único juego de llaves pesadas, un título de propiedad y una foto satelital de Los Elms, la finca de Greenwich, con una X roja marcada. La transferencia estaba completa. Llamé al número del capataz de demolición que había investigado y contratado una semana antes. Empiezo hoy, dije. Desconstrucción completa. Lo quiero plano. Y lo quiero con corrientes de aire. A las 3 de la tarde me encontraba al borde del césped bien cuidado, ahora acordonado con una valla de seguridad. La mansión de estilo georgiano con sus columnas blancas y su pretensión histórica, parecía absurda bajo la luz otoñal. Un pequeño ejército de obreros y unas cuantas cámaras discretamente colocadas esperaban mi señal. Me había vestido para la ocasión. Vaqueros negros, chaqueta de cuero, botas gruesas. Me subí al capó de un Lamborghini amarillo canario alquilado. Un insulto estridente y hermoso aparcado en el impecable camino de grava. Tomé un megáfono. El cartel de la transmisión en vivo decía, cobro de deudas en vivo. Para quienes se unían anuncié que mi voz se amplificaba y resonaba por todo el recinto. Esta era una casa construida sobre mentiras financiadas con sueños robados.
Hoy corregimos el libro de cuentas. Señalé la mansión. Cada donación superior a $1,000 deja tu nombre grabado en la bola de demolición. Construyamos algo nuevo de los escombros. Internet, siempre ávido de destrucción catártica, se volvió loco. Las donaciones llegaron a raudales, $1.50, $500, $5.000. La charla fue un sueño febril de venganza colectiva. Que lo entierren. Por cada mujer que mandó engañar. A por todas. Di la señal. El enorme brazo mecánico de la excavadora oscilaba con un chirrido hidráulico. La bola de demolición, una esfera de acero rayado, se elevó dramáticamente contra el cielo antes de precipitarse hacia adelante. Impactó contra una columna del pórtico con un sonido que fue menos un estruendo que un profundo y quejumbroso golpe de firmeza. El mármol blanco explotó en polvo. Las columnas se partieron, se desmoronaron y cayeron. La multitud virtual y algunos de los miembros más jóvenes de la tripulación lanzaron vítores. Volví a levantar el megáfono. Esa columna prometió grabar nuestros nombres el día de nuestra boda. Considéralo un compromiso cancelado. La transmisión cambió a una toma de dron mientras la garra de una segunda excavadora perforaba el techo de pizarra del invernadero, el lugar de muchos tés benéficos de la familia Carter. La piscina cubierta era el siguiente paso. Narré cómo James dominaba la escena allí, presumiendo ante los inversores mientras yo hacía de anfitriona. La bodega del sótano, supuestamente una colección invaluable, fue asaltada. Ordené al equipo que sacara botellas intactas de Petrus y Romani Conti. Esto, dije sosteniendo una botella polvorienta frente a la cámara antes de desenroscar el tapón que había traído con un sacacorchos de camarero, era para brindar por un legado. Resultó que el legado estaba podrido. Vertí el vino, famosamente caro, directamente sobre la tierra fangosa y removida. El chat gritaba horror y deleite a partes iguales. Vertí otro y otro, un río de tinto añejo empapando la tierra. Tíralo. Todo. Las donaciones se dispararon. La transmisión alcanzó los 20 millones de espectadores simultáneos. Cuando el total acumulado de donaciones superó las 8 cifras, tomé una captura de pantalla. Luego inicié sesión en el portal de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica y realicé una única transferencia bancaria masiva por el monto total. Sostuve el comprobante de confirmación frente a la cámara. Hoy derribamos el palacio de un depredador, dije bajando la voz, perdiendo su tono performativo, volviéndose simple y clara. Con este dinero ayudamos a construir 1000 habitaciones seguras para quienes necesitan escapar de las suyas. Terminé la transmisión mientras el sol se ponía tras la línea de árboles, tiñendo el cielo y el esqueleto restante de la casa del mismo rojo violento. La última imagen era yo, una silueta contra la luz moribunda y la devastación, alzando una botella de agua en un brindis silencioso por las ruinas. La séptima gota de sangre no era una gota, sino un torrente y la había canalizado hacia un río de algo parecido a la justicia. El agotamiento, un cansancio profundo, me llegó al final de la noche. La adrenalina se había disipado, dejándome vacío. Caminé por el campo de escombros al anochecer. El crujido de la porcelana rota y la madera astillada bajo mis botas era el único sonido. Siempre me pregunté cómo sería el sonido del dinero al morir. Me giré. Moan estaba de pie junto a las luces de trabajo, sosteniendo una bolsa grande y aislante. Parecía más pequeña, más real fuera del dramatismo ventoso de la azotea. Suena más barato de lo que crees, dije. Se acercó con cuidado de sus zapatillas sobre el terreno irregular. Vi la transmisión. ¿Se sintió bien? Lo pensé. Me pareció necesario. Como sacarse una muela podrida. Hay alivio, pero aún queda dolor. Señalé la bolsa. ¿Qué hay ahí? Una ofrenda de paz. O una ración de guerra. La abrió y una nube de vapor fragante y picante se elevó en el aire frío. Era el estofado del bar de buceo cerca de nuestro antiguo campus universitario. El que James había considerado antihigiénico y me había prohibido. Sacó 2 tazones, palillos desechables y un recipiente lleno de callos y rodajas de pulmón extra, sin cilantro. Se me hizo un nudo en la garganta. Era una bondad tan específica e íntima.
Una granada de recuerdos disfrazada de consuelo. Él controlaba lo que comías, como vestías, quién eras, dijo en voz baja, sirviendo una generosa porción en un tazón y entregándomelo. Considéralo un joder culinario. Tomé el tazón. El calor se filtraba a través del fino plástico hasta mis manos frías. Encontramos un trozo relativamente plano de mampostería caída y nos sentamos. Le di un mordisco. El caldo era nuclear, complejo, inundando mis sentidos con una nostalgia dolorosa y hermosa. Me quemó la lengua y me hizo llorar. No sabía si era el picante o el peso abrumador del último mes. Emoan golpeó el borde del tazón con los palillos. Cuando terminemos con esto, dijo con voz firme, lo recogeremos todo, las mentiras, los celos, los años perdidos, y lo tiraremos a la basura. No a la trituradora. La basura de verdad, maloliente de la acera. Y no miramos atrás. La miré con la cara enrojecida por el vapor y el frío, y la mirada seria. Ya no era la villana de una subtrama. Era solo otra víctima que intentaba escapar de entre los escombros. Trato hecho, dije con la voz ronca. Comimos en silencio con la destrucción a nuestro alrededor como un surrealista telón de fondo para un picnic. Al terminar, apilamos los cuencos vacíos sobre los escombros. Sacó 2 brochetas de madera con carne asada aún caliente. Para el paseo, dijo. Salimos del lugar de la demolición, atravesamos las puertas rotas y entramos en la tranquila carretera suburbana. El viento nocturno atravesaba el persistente aroma a especias y humo, arrastrando hasta la última suavidad. No hablamos. Simplemente caminamos con las brochetas en las manos como pequeñas antorchas comestibles, hasta llegar a nuestros respectivos coches. Asentimos con la cabeza como un soldado y nos alejamos en direcciones opuestas. Regresé a mi apartamento temporal y estéril justo antes de la medianoche. El silencio era absoluto. Al abrirse las puertas del ascensor en mi piso, me invadió un olor metálico a cobre, sangre, sudor y desesperación. Estaba desplomado contra mi puerta, una figura arrugada con una camisa manchada. James. Apestaba a fracaso. En una mano aferraba su tarjeta de crédito platino, partida en 2. Levantó la vista al acercarme. Tenía los ojos vidriosos, desenfocados. No te queda nada, James, dije con cierta amabilidad. Era una afirmación. ¿Eres feliz ahora? No respondió. Me agaché y usé mi llave para levantarle suavemente la barbilla. Tenía fiebre. Deja de fingir, dije con voz fría. La función terminó. El público se fue a casa. Murmuró algo incoherente. Me levanté, saqué mi teléfono y abrí una alerta de noticias locales. Giré la pantalla hacia él. El titular era contundente. Accidente mortal de un solo vehículo en la circunvalación norte. La conductora, Chloe Summers, fue declarada muerta en el lugar del accidente. Sus pupilas se contrajeron como pequeños pinchazos. Emitió un sonido húmedo y gorgoteante, convulsionando. Intentó hablar para negar algo. Me incliné, mis labios cerca de su oído. Se ha ido, susurré con palabras frías y precisas. Y no se llevó su secreto. Qué final tan trágico e inútil. Se sobresaltó. Un espasmo violento y un chorro de sangre oscura brotó de su boca, salpicando mis botas en la impecable alfombra del pasillo. Retrocedí con el ceño fruncido por el disgusto. Miré el desastre en mis zapatos, luego a él temblando y jadeando en el suelo. Sin decir palabra, abrí la puerta, entré y la cerré. No la azoté. La cerré con un clic suave y definitivo. Lo observé por la mirilla. Tardó un minuto entero en ponerse de pie, tambaleándose. Se tambaleó hacia el ascensor, aporreando el botón de bajada con el puño ensangrentado, una y otra vez, como si la máquina estuviera atascada en una sola orden inútil. El ascensor llegó, la puerta se abrió, se lo tragó y se cerró. El suave sonido del descenso fue el único elogio. En el silencio de mi entrada, susurré al aire vacío, ha llegado la 8ª gota de sangre. Se acabó. Todas las deudas han sido cobradas. Cada mentira expuesta. Cada pieza del imperio desmantelada. Solo quedaron las cenizas, que se asentaban lentamente.
La mañana siguiente a la última y sangrienta salida de James de mi puerta, el silencio fue inquietante. Las noticias habían cambiado de tema, dando paso a nuevos escándalos, aunque las etiquetas, colapso de Carter y Nora Chow, seguían latentes en el fondo digital, un caso de estudio sobre la ruina corporativa y personal. La información oficial, que leí desapasionadamente con un huevo escalfado en la mano, era que James Carter estaba siendo investigado por irregularidades financieras relacionadas con la financiación inicial y que había sido ingresado en un centro psiquiátrico privado por agotamiento y estrés severo. Era una jaula elegante. Lo borraron. A las 10 de la mañana, le entregaron en mano una invitación dorada y estampada. No era para una boda. Era para un toque de campana. Way Capital, tras estabilizar y rebautizar la estructura de Carter Capital, cotizaba oficialmente en el Nasdaq. La ceremonia sería un evento remoto y elegante desde el ático de la torre más nueva de la ciudad. La lista de accionistas en el memorando adjunto era concisa. La mayor accionista, Nora Chow, con el 40%. No me vestí de novia ni de vengadora, sino de protagonista. Un vestido carmesí, del color de un corazón que se cierra o de una herida reciente, según la luz. Era como una cuchilla. Mi cabello estaba liso, mi maquillaje impecable e impenetrable. El ático era todo cristal y luz fría, con vistas a la ciudad que James me había prometido. El aire vibraba con una energía tenue y poderosa. Financieros, periodistas y el equipo de Janeway se mezclaban con copas de champán que nadie parecía beber. La propia Janeway estaba de pie junto a la enorme pantalla LED que mostraba el nuevo logotipo minimalista de WI. Dos líneas plateadas que se entrecruzaban, como un rayo o un camino atravesado por el caos. Me vio y se acercó con una pequeña caja de terciopelo. Dentro, sobre un lecho de seda negra, había un martillo ceremonial de latón para tocar campanas. Su mango estaba forrado en cuero carmesí. Esta vez, dijo en voz baja, te toca a ti. Miré el martillo, símbolo de una victoria tradicional que ya no ansiaba. Negué con la cabeza con un gesto breve y decidido. No, dije. Lo haremos juntos. Un destello de sorpresa, y luego de comprensión, cruzó su rostro. Ella asintió brevemente. A las 9:58 nos colocamos frente a la pantalla, con el martillo sobre un soporte de terciopelo entre nosotros. Comenzó la cuenta regresiva, con los números parpadeando en un silencioso descenso en la pantalla gigante. La sala contuvo la respiración. Al llegar a 0, Janeway y yo pusimos cada uno una mano en el mango del martillo. No lo blandimos. Simplemente lo levantamos juntos y rozamos ligeramente su cabeza de latón con una réplica digital de una campana en la pantalla. Un timbre sintético claro y dulce resonó por el sistema de sonido. La pantalla explotó no con el logo de WI, sino con el teletipo en vivo. Abierto de Wisconsin, $42.17, un 18% más que el precio de referencia. La sala estalló en un aplauso sincero y de alivio. Ya no era una historia de Carter. Era una historia de Way. Yo era una nota al pie, un accionista mayoritario, un socio silencioso. Acepté una copa de champán. No me volví hacia la multitud, sino hacia las cámaras de noticias, con sus luces rojas como ojos observando. Levanté mi copa. A cada mujer que me observaba, dije, mi voz se oyó con facilidad en el repentino silencio. Aprende esto. Los años que das son una inversión. Puedes tirarlos a un pozo, esperando un eco de amor. O puedes usarlas como leña. Hice una pausa con la mirada fija en la lente. Las flores que florecen en ese fuego en particular son las únicas que vale la pena poseer. Te compran la libertad. Te compran la paz. Te compran un futuro donde solo tienes que responder ante la persona que ves en el espejo. Tomé un pequeño sorbo, las burbujas como agujas en mi lengua, y dejé el vaso. El mensaje ya no era de venganza. Era de fría y dura equidad. A las 2 de la madrugada, en el silencio absoluto de mi nuevo apartamento permanente, un elegante piso alto que había comprado con una hipoteca de capital riesgo y con vistas nada sentimentales, realicé mi último ritual. Abrí la caja fuerte biométrica empotrada en la pared del dormitorio. Dentro no había joyas ni certificados de acciones. Solo un folio de piel de vaca.
Lo saqué, el cuero estaba suave y desgastado. Abrí la cremallera. Dentro había una hoja de papel rayado, desgastada por los bordes, guardada en una funda de plástico. La letra era juvenil, apresurada, grandilocuente. 15 de junio de 2014. A Nora Chow. Yo, James Carter, por la presente reconozco un préstamo de $380,000, $380,000 de su parte, proveniente de su herencia personal. Esta suma servirá como capital inicial para Carter Capital LLC. Tras el éxito del evento de liquidez o la salida a bolsa de la empresa, me comprometo a pagar esta deuda no solo en su totalidad, sino con un compromiso de por vida. Un anillo de bodas por una corona. Firmado, James. Lo leí una vez más, las palabras ahora eran tan vacías como el hombre que las escribió. La promesa de un anillo de bodas por una corona se había convertido en la pensión alimenticia más cara de la historia, pagada a partes iguales y en la ruina. Ya no la necesitaba. La deuda se saldó en todos los tribunales imaginables, financieros, legales y morales. Saqué el papel de su funda. Me acerqué a la moderna chimenea de gas, giré una perilla y una nítida llama azul cobró vida. Acerqué una esquina del pagaré al fuego. Prendió la llama naranja y voraz, que trepaba por el papel, consumiendo sus trazos audaces, los números, la poesía ingenua y traicionera de un anillo de bodas como corona. La ceniza se desprendió gris e ingrávida, desapareciendo en la ventilación. Cerré la caja fuerte de golpe. Resonó en la habitación silenciosa. Estaba vacía. De verdad, completamente vacío. Felicidades por tu feliz para siempre, James, le susurré al fantasma entre las cenizas. Mi teléfono, el limpio, se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Era solo una etiqueta de ubicación, coordenadas en el Caribe y 3 palabras. Reubicación de activos exitosa. Janeway cerrando su ciclo final. No respondí. Segundos después, recibí otro mensaje de otro número desconocido. La tumba está en silencio. Flipwell Michonne. Podría haber sido Moan. Podría haber sido otra persona. No importaba. Una leve sonrisa genuina se dibujó en mis labios, la primera que no se sentía contaminada por la furia ni la estrategia. Escribí una sola línea, tú también. Sueño con tumbas vacías y horizontes despejados. Lo envié. Luego apagué el teléfono, quité la tarjeta SIM y fui a la cocina. Tiré el pequeño chip en el triturador, pulsé el interruptor y escuché el breve y violento chirrido. Tiré el teléfono inerte a un contenedor lleno de espuma de embalaje. El amanecer era una delgada línea plateada en el horizonte. Fui al baño, me lavé la cara y miré a la mujer en el espejo. El dolor había desaparecido, algo más fuerte lo había tapado. La ira se había extinguido, dejando una determinación fría y pulida. El fuego en sus ojos ya no era de destrucción. Era una llama piloto, pequeña, constante e imposible de extinguir. Era una mujer que se había encontrado con el dragón en su cueva dorada y no solo lo había matado, sino que había derretido su horda para forjar sus propias llaves. Me puse un labial rojo intenso, un tono diferente al que había usado con James. Era el color de un libro de contabilidad cerrado, de un amanecer tras una larga noche, de una riqueza que no requería testigos. 15 años. Un reino de engaños construido sobre un préstamo y una mentira. Le había dado mi juventud, mi fe, el legado de mi madre. Y al final lo había recuperado todo con intereses, dejando solo un rastro de escándalo y una lección escrita a fuego y acero. Algunos regalos, cuando se dejan en el altar equivocado, es mejor entregarlos con todo el corazón a los perros. Fin.